Hola, y pues bienvenidos a quienes nos escuchan a una nueva inmersión profunda. Hoy tenemos una misión bastante especial. Vamos a hacer un viaje vertical, o sea, vamos a subir a los 4.000 metros de altura en los Andes y luego vamos a bajar hasta las llanuras inundables. Es un viaje necesario, la verdad. Porque vamos a explorar cómo funciona esa red vital de agua en Colombia, que es, digamos, la columna vertebral de todo. Exacto. Y para esto vamos a analizar unas fuentes buenísimas que tenemos hoy. Son notas de campo geográficas, hay historias biológicas y también unas leyendas culturales fascinantes. Y todo esto nos detalla lo que las notas llaman los riñones y los espejos del ecosistema. Ajá, que, para que la audiencia se ubique, son las lagunas de alta montaña allá arriba y unas formaciones súper enigmáticas acá abajo conocidas como las madreviejas. Sí, y me encanta ese término, pero ya llegaremos a eso. Primero quiero mencionar un detalle inmersivo de las fuentes que me atrapó. Dicen que si te paras frente a una laguna como la de Iguaque o la de Lotún en completo silencio, da la sensación literal de que el agua te está hablando. Claro, es una imagen súper poética. Pero, y aquí me pongo un poco el sombrero de aguafiestas. Obvio. Esto va muchísimo más allá del misticismo, ¿no? O sea, estamos hablando de las reservas de agua dulce más críticas de toda la región. Y hoy, pues, la idea es conectar esos puntos entre las cumbres y las tierras bajas que la mayoría de la gente simplemente olvida. Totalmente. Y para entender el agua, pues hay que ir a su fuente. Así que vamos a desempacar esto empezando por lo más alto. Más allá de ser lugares hermosos para fotografías increíbles, ¿qué hace que estas más de 3.000 lagunas de alta montaña sean tan especiales? Pues mira, su origen es la clave de todo. Técnicamente son lagunas de origen glaciar. O sea, hielo puro. Exacto. Se formaron por el retroceso de los enormes glaciares hace, miles de años. Cuando el hielo raspó la roca, dejó unas cuencas gigantes que luego se llenaron de agua. Y su función biológica principal es regular el ciclo hídrico de los páramos. Ajá. Actúan como garantes, digamos. Ellas son las que aseguran que las ciudades en las zonas bajas no se queden sin una gota de agua durante las sequías. ¡Guau! Es que es una locura pensar en esa ingeniería biológica. Pero también me maravilla el peso cultural de todo esto. Las fuentes mencionan cómo para los muiscas las lagunas no solo daban agua, sino que eran, literal, el origen mismo de la vida. Sí, la cosmovisión andina es súper rica en eso. Claro. Destacan la leyenda de la diosa Bachué, que salió directamente de la laguna de Iguaque. Entonces, cuando lees eso te das cuenta de que no es solo un cuerpo de agua bonito. Es, no sé, la prueba histórica de que siempre hemos sabido de dónde venimos, de dónde viene el agua. Completamente de acuerdo. Hay una conexión ahí que las culturas ancestrales entendían a la perfección. Sabían que sin esa agua de arriba, no hay nada abajo. Y aquí es donde se pone realmente interesante y también un poco triste, ¿no? Porque uno pensaría que una montaña de 4.000 metros de altura hecha de roca sólida es básicamente indestructible. Y es el error más común que cometemos al mirar estos paisajes. Exacto. Pero las fuentes muestran un panorama bastante alarmante. Hablan de una paradoja, o sea, una fortaleza que en realidad es de una fragilidad extrema, sobre todo por culpa del turismo descontrolado. Sí, la palabra fragilidad se queda corta, la verdad. Las notas de campo detallan problemas muy específicos, como el pisoteo del Frailejón en sitios súper emblemáticos como el Cocuy o el Nevado del Ruiz. Espera, para quienes no tienen la imagen clara, ¿por qué es tan grave pisar un frailejón? Porque el Frailejón es, digamos, la fábrica de agua del páramo. Tiene unas hojitas llenas de pelitos que atrapan la niebla y la condensan en gotas. Y un frailejón crece apenas milímetros al año. O sea, si alguien se sale del sendero para una foto y lo pisa... Destruye décadas de trabajo biológico en un segundo. Literal. Y eso sin mencionar el problema químico, que es quizás peor. Hay un dato en las notas que de verdad hay que recordar. El ecosistema es tan delicado que un simple e inofensivo papel de dulce... Un envoltorio plástico cualquiera. Un envoltorio cualquiera que se te cae del bolsillo. Eso puede alterar por completo el pH del agua de la laguna. ¿Pero cómo? O sea, es una laguna inmensa. ¿Y es un papelito?
Porque esa agua es excepcionalmente pura. Viene del deshielo y de la lluvia directa. No tiene los minerales que tienen los ríos más abajo, que actúan como un escudo, un buffer químico. Entonces su propia pureza es su debilidad. Cualquier químico de ese plástico altera el pH y mata a los microorganismos. ¡Wow! De verdad te hace pensar en cada cosa que uno lleva a la montaña. Pero bueno, toda esa agua de esas lagunas tan frágiles tiene que bajar en algún momento, ¿verdad? Por supuesto, la gravedad siempre gana. Y siguiendo el curso de esos ríos, nos vamos a las zonas bajas para conocer a las grandes olvidadas de este ecosistema. Y aquí tengo que hacer una pausa porque las notas las llaman madres viejas. Ajá, las madres viejas. O sea, a mí me dicen madre vieja y yo me imagino una leyenda de terror rural en medio de la noche. Por favor, acláranos este misterio. ¿Qué diablos es una madre vieja? Pues te prometo que no hay nada de terror en esto. Lo fascinante aquí es pura geografía, pura dinámica de fluidos. Una madre vieja es simplemente un antiguo cauce de un río. ¿Cómo así que un antiguo cauce? ¿El río se muda? Literalmente se muda. Imagínate ríos muy caudalosos como el Cauca o el Magdalena. En las llanuras, estos ríos forman curvas gigantescas llamadas meandros, y con el paso de los años, el río busca un camino más directo, rompe la curva y sigue derecho. Ah, ya. Y deja la curva abandonada. Exacto. Esa curva aislada toma una forma como de herradura y se convierte en una laguna, un humedal semicerrado. Eso es una madre vieja. O sea, son como el plan de retiro de los ríos. Me encanta esa analogía, sí, son exactamente eso. Y es una maravilla biológica porque en lugares como el Valle del Cauca funcionan como unas verdaderas guarderías de peces. Guarderías, qué belleza. Pero si están aisladas del río, ¿cómo entran los peces ahí? Por la dinámica de las lluvias. Es un sistema perfecto. Cuando llegan las lluvias fuertes y el río sube de nivel, se desborda y se conecta temporalmente con la madre vieja. Ah, y ahí entran. Exacto. Los peces adultos entran a ese remanso tranquilo a desovar, y cuando el río vuelve a bajar, se corta la conexión. Los adultos se van, pero los peces jóvenes quedan atrapados ahí, seguros protegidos de la corriente súper fuerte del río principal mientras crecen. ¡Wow! Es que es un diseño brillante de la naturaleza. Pero me imagino que, como con todo, nosotros hemos metido la mano, porque las fuentes documentan unas amenazas graves a este sistema, ¿verdad? Tristemente sí. Y aquí nos toca ponernos un poco serios, porque el destino de las madres viejas en Colombia es alarmante. Muchas de ellas están siendo secadas artificialmente. Secadas. ¿Para qué? Para construir. Principalmente para dar paso a la ganadería extensiva y a los grandes monocultivos. Al verlas como agua estancada que estorba, la gente las drena, las rellena de tierra. Y al hacer eso, están destruyendo las defensas naturales que, paradójicamente, evitan inundaciones catastróficas. Claro, porque si el río ya no tiene dónde desbordarse de forma segura, como en esas madreviejas. Exacto. El agua rompe los diques con toda la furia. Si conectamos esto a un panorama más amplio, que es lo que las fuentes intentan mostrarnos, tenemos que entender que todo es un solo sistema circulatorio. Todo está amarrado. Absolutamente. Lo que sucede allá arriba, en el páramo de Chingaza, afecta de forma directa e irremediable a lo que llega abajo al río Magdalena. Si la laguna alta se seca, o si un papel de dulce altera su química, el caudal cambia. Y entonces la madre vieja de la llanura no recibe su pulso de inundación. Ajá. La madre vieja sufre, los peces no nacen, y el ecosistema completo muere. Es como mirar las venas del planeta. Increíble. Bueno, creo que esta inmersión nos ha dejado unas lecciones enormes. Las notas que analizamos nos muestran que el agua nos habla, o sea, desde los glaciares en la punta hasta los meandros del valle, y ambos extremos son los pulmones de la Tierra. Sí, y las fuentes no solo nos dan el diagnóstico, sino un llamado a la acción muy claro. Exacto. Hay como unas reglas de oro que extrajimos de los textos. Para quienes nos escuchan, la primera es que, si van a visitar una laguna de alta montaña, por favor, trátenla como un templo. Literalmente un templo. No tocar el agua, no salirse del sendero y, por supuesto, no dejar absolutamente nada de basura. Cero plásticos. Y la segunda regla es para quienes viven cerca de un humedal o una madre vieja. Tienen que impedir que sea rellenada con escombros o secada para cultivos. Hay que protegerlas a toda costa. Porque protegerlas es protegernos a nosotros mismos de los desastres climáticos. Así de simple. Tal cual. Y bueno,
Antes de irnos, sé que tienes un pensamiento final para dejarle a nuestra audiencia dándole vueltas en la cabeza. Sí, me quedé pensando en esa conexión tan frágil. Si un ecosistema está tan íntimamente conectado que un solo papel de dulce a 4.000 metros de altura puede alterar la química del agua que meses después nutre a los peces en los valles más bajos, Ajá. la pregunta es, ¿cuántas otras conexiones invisibles en la naturaleza estamos rompiendo diariamente sin siquiera darnos cuenta? Wow. Te deja frío pensar en eso. Es una reflexión buenísima para llevarse a casa. Bueno, quiero agradecerte muchísimo por toda esa claridad científica que aportaste hoy. No, gracias a ti. Fue una charla espectacular. Y a quienes nos escuchan, muchas gracias por acompañarnos en este viaje vertical. Los invitamos a reflexionar sobre sus propias conexiones con el agua y obviamente a compartir los descubrimientos de esta inmersión profunda. Nos escuchamos en la próxima.